El 15 de diciembre de 1961, el tribunal israelí condenó a Eichmann a la pena capital por crímenes contra el pueblo judío y contra la humanidad. Eichmann fue miembro de la SS y trabajó durante muchos años en la subsección B4 de la Oficina Central de la Seguridad del Tercer Reich, que se encargaba de los asuntos judíos. Él era el encargado de la logística de la deportación de los judíos y los gitanos hacia los campos de concentración y exterminio. Logró evadir las acciones de la justicia internacional tras la caída del Tercer Reich y vivió en el exilio en Argentina con su familia bajo una identificación falsa. La filósofa Hannah Arendt quedó completamente consternada al observar que el acusado no era un sádico, ni un psicópata, ni un fanático ideológico. Es algo que cualquiera esperaría de un hombre que mandó a cientos de miles a su muerte. Por el contrario, Eichmann era un hombre normal, común y corriente, amoroso con su familia y un ciudadano fiel y cumplidor de las leyes. Arendt se preguntó por qué Eichmann, siendo una persona común y corriente, sin tener la intención de hacerle daño a otros, fue capaz de enviar a millones de seres humanos a la muerte. Hay un abismo entre el carácter del acusado y la gran magnitud de los crímenes. Para Eichmann, deportar millones de personas a los campos de concentración y exterminio era un asunto de rutina. Había interiorizado como hábitos los clichés, el crimen y el engaño bajo la guía de los nuevos códigos morales y jurídicos del régimen nazi. La maldad nunca se había presentado tan cruda, tan real, tan intensa, tan cotidiana, cuando es la gente buena la que encarna el peor fruto del mal. Según el judeocristianismo, Lucifer fue uno de los ángeles más perfectos del reino de los cielos. En algún momento sintió envidia en su corazón y se volvió contra su creador y contra la humanidad que debía proteger. Es esta narrativa un texto que llama a la reflexión no solo sobre el origen del mal y sobre el rol de la traición en la vida política. La creación de Lucifer simboliza el nacimiento del mal desde el seno del bien. El mal surge en momentos de incertidumbre, crisis sociales o problemas demográficos en una comunidad. Una bruja en la Edad Media era acusada y quemada luego de la muerte de un pequeño o de algún desastre natural. La inexplicación de la catástrofe llevaba a las personas a construir enemigos de aire con los cuales desquitarse del dolor y del miedo que padecían. El mal permite intelectualizar lo que por sí mismo es caótico e intempestivo. Los fenómenos históricos nos han construido puentes entre la norma y la maldad. Salirse de la norma social se convierte en un acto de maldad. En el cristianismo se vincula con el pecado y en la colonización, en los periodos coloniales, se vincula con la incivilización, con la barbarie. Era malo el bárbaro que se asimilaba con lo natural en oposición al civilizado que se asimilaba con lo cultural. Era malvado el pecador que no seguía los designios divinos. Es malvado el deudor moroso que no llena las arcas de los bancos. Es malvado el enfermo y se asocia con la enfermedad los actos de mayor inhumanidad. A los malvados los llamamos como enfermos, como si tuvieran una enfermedad. De hecho, se piensan las enfermedades como malignidades a las cuales hay que combatir. Y al igual que en otrora, como cuando el pecado era lo mismo que la maldad, el crimen sustituye al pecado y se asocia con la maldad. Esta confusión de asociación en las ciencias jurídicas, donde los actos que penetran la ley, que van más allá de la ley, son actos de por sí perversos, no son del todo ciertos. Pareciera que el mal en sí mismo no existiera, sino que se transmutara dependiendo de las comunidades y de los tiempos. Y esto, en cierto sentido, es verdad. Sin embargo, los límites de esa desesencialización de la maldad se encuentran en el nihilismo, esa corriente filosófica que le quita el sentido intrínseco a las cosas y las dota de completa nulidad semántica propia. Lo paradójico es que es desde el nihilismo donde se han cometido las peores atrocidades del siglo XX, donde se han proliferado las verdaderas acciones de maldad.
Enfrentado a las utopías políticas del Renacimiento, Maquiavelo presupone que la malignidad humana es ineludible y no puede ser erradicada. Lo único que se puede hacer es cultivar una virtud que permita una audaz política del mal menor por medio de la llamada razón del Estado. Un mundo que no está dotado de sentido es un mundo manipulable a conveniencia. El nihilismo, que prolifera un vaciamiento de sentido, no puede tener nada en contra de las dictaduras instauradas por el dolor y la muerte. Para el nihilismo no hay una verdad que pueda establecerse como real y por lo mismo todas las verdades son igual de vacías. Sobre este lienzo en blanco es el poder el que legitima la verdad y la bondad por sobre el terror y la coacción. Arendt describe el terror como la esencia del régimen totalitario. Este terror difiere de otros casos familiares como el terror revolucionario o el terror tiránico. En el totalitarismo, el terror no es en realidad un medio en absoluto, sino más bien es un proceso sin un fin. Su meta es demostrar que no hay ningún límite inherente al poder de deshumanizar a los individuos. Arendt introduce la noción de mal radical para describir los crímenes atroces de los regímenes totalitarios. Esta noción de mal radical es de hecho kantiana. Para Arendt, la noción de maldad radical no es racionalizable. Esta es la distinción que tiene Hannah Arendt con Kant a la hora de pensar el concepto de mal radical. Para Kant, el mal radical son esas acciones de conductas perversas que intentan desencaminar las acciones humanas del imperativo categórico. Por el contrario, para Hannah Arendt, el mal radical son esas acciones que se pueden observar en los regímenes totalitarios y que se pueden restringir a las formas atroces en las que operan. Esas formas, en últimas, buscan deshumanizar a las personas y convertirlas en entes. Y aquí hay un punto supremamente interesante, porque para Hannah Arendt el mal radical no tiene que ver con cuestiones pecaminosas, satánicas, ultra malvadas, sino que es un nivel extremo de maldad en el cual ni siquiera puede observarse una maldad tan caricaturizada. Los motivos pecaminosos no son lo que mueve al mal radical, es algo incomprensible para los seres humanos. Sobre este análisis, Arendt acuñó la expresión de banalidad del mal para expresar que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de sus actos, solo por el cumplimiento de las órdenes. La tortura, la ejecución de seres humanos o la práctica de actos malvados no son considerados a partir de sus efectos o de su resultado final, con tal que las órdenes para ejecutarlos provengan de estamentos superiores. Fue como si en aquellos últimos minutos Eichmann resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. Esa obediencia fue uno de los factores que más contribuyó a que muchas personas comunes y corrientes como Eichmann se convirtieran en agentes criminales. Y esto lo prueban los experimentos de psicología social de Stanley Milgram entre 1961 y 1963 para probar si una persona podía desacatar los dictados de su conciencia al obedecer una autoridad reconocida como legítima. Por ejemplo, la autoridad científica. Bajo el pretexto de que era un experimento de memoria y aprendizaje, Milgram condujo a un grupo de personas normales a infligir choques eléctricos a otras personas que desempeñaban el rol de estudiantes, a través de una prueba de memorización de palabras. El estudiante se hallaba amarrado a una silla con electrodos para recibir descargas eléctricas cuando el estudiante se equivocaba. El 65% de los participantes llegó a aplicar 450 voltios, mientras que el 35% se detuvo poco antes de los 350 voltios. Pero todos los participantes, en cierta medida, aplicaron la descarga por objeto de una orden. Milgram observó que los participantes, al ser sometidos a un conflicto de valores, privilegiaron la autoridad científica frente a la autoridad de sus principios morales. Por su parte, el sociólogo Philip Zimbardo recoge las conclusiones del conocido experimento de la cárcel de Stanford que llevó a cabo a principios de los años 70 con alumnos de dicha universidad. Zimbardo reclutó a 24 estudiantes universitarios de entre 70 voluntarios. Los elegidos, que lo fueron por ser los más estables desde el punto de vista psicológico y emocional, se distribuyeron aleatoriamente en dos grupos, unos de guardias
y otros de prisioneros. La única prohibición fue el maltrato físico. Todo lo demás estaba permitido con el único fin de conseguir su despersonalización, o en palabras de Zimbardo, su desindividuación. Los prisioneros pasaron un procedimiento completo de detención por la policía. Se les tomaron sus huellas dactilares, fueron fichados y se les leyeron sus derechos. Tras la detención fueron trasladados a una prisión ficticia donde fueron inspeccionados, desnudados y desinfectados. Los prisioneros sufrieron y aceptaron un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias. Se abandonaron rápidamente la higiene y la hospitalidad. El derecho a ir al lavado pasó a ser un privilegio que podía ser denegado. Se obligó a algunos prisioneros a limpiar los retretes con sus manos desnudas. Se retiraron los colchones de las celdas de los malos y también se forzó a los prisioneros a dormir desnudos en el suelo de hormigón. La comida era negada a menudo como castigo. A medida que el experimento evolucionó, muchos de los guardias, que recordemos eran estudiantes normales, incrementaron su sadismo, particularmente por la noche, cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas. Muchos de los guardias se enfadaron cuando el experimento fue cancelado de forma prematura a la vista de la rápida degradación sufrida por los participantes. Esto es llamado el efecto Lucifer y nos muestra cómo un rol social de jerarquía lleva a un acto de maldad. Todo el rito del disfraz convierte en carceleros sádicos a personas que no lo eran. Milgram y Arendt nos conducen a una conclusión desoladora. Los roles sociales son procesos ficticios, juegos ilusorios donde las personas pueden descargar sus conciencias y sus culpas de acciones malvadas. Es fácil ser un hombre decente, un padre amoroso, un sujeto de bien que nunca dispararía un arma, y al mismo tiempo ser artífice de la muerte de millones de personas. Si tienes un lugar en el cual descargar tu conciencia, descargar tu culpa. Es muy fácil cometer actos infrahumanos si consideras que estás actuando bien, si se te dijo que eres el bueno y que los otros son los malos. Si te sientes con el derecho de hacer respetar el orden social a costa de la dignidad de otras personas. En las movilizaciones del paro colombiano en el 2021 se vieron motivos de levantamiento civil desde distintos frentes. Uno de los grupos movilizados fueron los cabildos indígenas. La marcha de la Minga, que pasaba por los barrios acomodados de Cali, fueron recibidos por los habitantes con armas y balas. Las personas de bien caleñas se sentían en el derecho de disparar a la barbarie personificada en los indígenas, dado que estos atentarían contra la propiedad privada de los empresarios y emprendedores de bien de la región. Un discurso muy similar al de los terratenientes que se armaron y formaron grupos paramilitares en la década de los 70 bajo la excusa de proteger sus tierras de las guerrillas. El resultado fue un total de 2.505 masacres a poblaciones campesinas con actos tan inhumanos como obligar a hijos a jugar fútbol con las cabezas cercenadas de sus padres. La antropóloga colombiana María Victoria Uribe explica que los paramilitares, al igual que Eichmann, se percibían como hombres buenos, devotos y amorosos. Esa era la estrategia para descargar sus conciencias. Como si se tratara de un tesoro, guardé la metáfora de los dos corazones para futuras ocasiones, porque tenía la certeza absoluta de que encerraba una verdadera explicación del comportamiento criminal que tanto me intrigaba. Años más tarde pude comprobar que la lógica de los dos corazones pulula entre individuos que se mueven en las fronteras del sistema político y que están inmersos en comportamientos delincuenciales. Este tipo de sujeto es muy común en Colombia, donde existe una macrocriminalidad que está ligada al paramilitarismo, al narcotráfico, al contrabando, a las explotaciones económicas ilegales, al sicariato y demás comportamientos criminales. Una lógica que explica muy bien por qué en sociedades donde los delincuentes son católicos, pues han sido bautizados, contraen matrimonio, hacen la primera comunión y son devotos de la Virgen del Carmen, la única manera de circular entre la legalidad y la ilegalidad es evitando que colisionen el bien y el mal que cada quien lleva dentro.
Si de maldad se trata, Colombia es un laboratorio social del mal y la doble moral, otra ventana de la deshumanización que aún sigue vigente. De pensar que el mal es una esencia tangible, caeríamos en el error de otorgarle a la maldad un género, una raza, un lugar inamovible de residencia humana. De tal forma, los buenos siempre actuarían bien y los malos mal. Pero cuando los buenos cometen actos malos, el mal pierde su sentido esencial y se convierte en una relación que surge del ejercicio del poder. De ser esto cierto, no tendría sentido calificar algo como bueno o como malo, porque ante la pérdida del sentido toda relación de poder es falta de sentido moral intrínseco. Sin embargo, el mal sigue siendo una idea que predomina en nuestras cosmovisiones. En la caída del ángel Luzbel, en la quema de mujeres por parte de los bastiones de la moral, en los genocidios posibilitados por un amoroso padre de familia, en todas las personas que maltrataron a otros por seguir una orden, en los estudiantes de una prestigiosa universidad que se convirtieron en sádicos carceleros, en los emprendedores que balearon a indígenas y en los terratenientes que masacraron pueblos enteros. En esos corazones, los frutos del mal más ruin se gestan, mostrando que la verdadera maldad se manifiesta en el lugar menos esperado, la cotidianidad misma. Bien, mil gracias por haber visto el video. Lamento no estar tanto tiempo en este canal, pero tengo otras responsabilidades, tengo maestría, proyecto final, trabajos de grados. De hecho, estoy en unas investigaciones muy interesantes a lo largo del río Magdalena. Tal vez en algún momento les cuente sobre esos proyectos. Espero que hayan disfrutado el video, que haya servido en algo para poder comprender este fenómeno tan extraño de la maldad. Me ayudaría muchísimo si lo comparten, si le dan like, si lo comentan. De todas maneras, si quieren seguirme en mis otras redes sociales, abajo dejo mi página de Facebook, mi cuenta de Instagram, para que me puedan seguir en esos dos lugares. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.